En el siguiente video vamos a explicar las consideraciones generales que se deben de tener a la hora de resolver problemas de movimiento parabólico. Siempre que se nos diga que la trayectoria descrita por el objeto de estudio es parabólica, el objeto está realizando movimiento parabólico. Es decir, se está moviendo en dos ejes de forma simultánea, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para resolver problemas de movimiento parabólico? Tener bien claro que existe independencia de movimientos. Es decir, pese a que el objeto, en este caso, imagínense que el objeto es mi cursor, que está siguiendo la trayectoria parabólica, pese a que se está moviendo tanto en X como en Y, podemos observar que viaja a la derecha y que a la misma vez sube y baja, pese a que se está moviendo simultáneamente en dos ejes, estos dos ejes se pueden estudiar por separado, aplicando lo que es independencia de movimientos. Siempre que se nos dé la magnitud del vector velocidad inicial y su ángulo respecto a la horizontal, nosotros vamos a poder descomponer este vector en dos ejes, ¿ya? Vamos a hallar sus componentes rectangulares, su componente en X y su componente en Y, y esto nos va a permitir aplicar lo que es independencia de movimientos. Es decir, vamos a poder saber a qué velocidad se mueve en el eje de las X y a qué velocidad se mueve en el eje de las Y. Sin embargo, cabe recalcar que así como se puede estudiar por separado estos dos ejes, ya a la hora de que un objeto realice movimiento parabólico, estos dos ejes se trabajan de forma distinta, ¿ya? En el caso del eje de las X, por ejemplo, lo que va a hacer mi objeto es realizar movimientos a velocidad constante, es decir, se va a mover espacios iguales en tiempos iguales, va a realizar movimiento rectilíneo uniforme. Y es decir, para hacer cálculos en ese eje, yo voy a tener que emplear la ecuación que me dice que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Lógicamente, esta velocidad no va a ser la velocidad inicial del lanzamiento, sino va a ser la componente rectangular en el eje de las X de esa velocidad. Mientras que en el eje de las Y, lo que va a hacer nuestro objeto es realizar un movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque va a entrar en acción con lo que es el efecto de la gravedad, que lo va a desacelerar en la subida, razón por la que va a llegar un momento en el que ya no va a poder subir más. ¿No ven? Veo mi cursor nuevamente. Lo lanzo en X, velocidad constante, pero en Y su velocidad se va a ver reducida a cada instante hasta que llegue al punto más alto donde ya no pueda subir más, ¿ya? Entonces, en este caso, en el punto más alto, nosotros vamos a encontrar que la velocidad final de subida es igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué velocidad final de subida? Porque si estudio el eje de las Y, voy a tener un tramo de subida, que es hasta el punto más alto, Ymax, donde la velocidad final es igual a 0 metros por segundo, y voy a tener un tramo de bajada, donde la velocidad inicial de bajada va a ser esos 0 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Sube el cursor, llega al punto más alto, ya no puede subir más porque su velocidad es de 0 metros por segundo, y esa velocidad final de subida, que era de 0 metros por segundo, termina transformándose en su velocidad inicial de bajada. Comienza a acelerarse por efecto de la gravedad, porque la gravedad actúa de forma positiva hacia abajo, y lógicamente va a acelerarse hasta que llegue a impactar contra el suelo. En este caso ahí vamos a ir graficando. Hacia abajo positivo y hacia arriba, en este caso va a ser negativo. Ahí podemos ver al lado izquierdo nuestras ecuaciones, por esa razón tienen un valor positivo y un valor negativo, ¿no? Esto nosotros ya lo hemos estudiado en lo que es caída libre. Para objetos que viajan hacia arriba, la gravedad los desacelera hasta que lleguen a una velocidad de 0. Posteriormente, la gravedad actúa de forma positiva una vez que el objeto empieza a caer y termine impactando contra el suelo, ¿no? Estas son las consideraciones que nosotros debemos de tener a la hora de trabajar problemas de movimiento parabólico. Parece complicado, sin embargo es sencillo siempre y cuando nosotros nos recordemos de lo que es la independencia de movimientos. Recordar que en el eje de las X mi objeto está haciendo movimiento rectilíneo uniforme y en el eje de las Y está haciendo un movimiento de caída libre. Para poder aplicar este principio no debemos de olvidarnos de que nuestro vector velocidad inicial debe estar descompuesto, es decir, tiene que estar trabajado en componentes rectangulares, y eso es simplemente todo. Quizás para complementar lo que vengo explicando, también podemos
hablar de lo que sería la caída libre. Por caída libre nosotros sabemos bien que la velocidad a medida que va llegando al punto cero se va reduciendo, y también podemos hablar de que a niveles respecto al suelo iguales vamos a encontrar velocidades iguales. Ahí por ejemplo voy a trazar una línea, ¿ya? Ahí podemos observar una línea. En el tramo de subida, supongamos que en ese punto, y ojo que esa línea está a una misma altura tanto en el tramo de subida como en el tramo de bajada. Supongamos que aquí tengo una velocidad de 20 metros por segundo en subida. A la misma altura en el tramo de bajada también voy a encontrar la misma velocidad de 20 metros por segundo, simplemente con sentido opuesto, sentido hacia abajo. Puedo bajar esa línea, puedo llevarlo quizás a otro lugar, entonces lo voy a llevar más abajo. Supongamos que en este punto de subida la velocidad era de 40 metros por segundo. Entonces, va a subir, llega a cero, vuelve a bajar, y cuando se encuentre otra vez a la misma altura, la velocidad va a volver a ser la misma, va a volver a ser de 40 metros por segundo. Y esa es la razón por la que en ejercicios donde mi nivel de referencia es el mismo, tanto en el punto de lanzamiento como en el punto de impacto, las velocidades van a ser las mismas. Es decir, si he lanzado mi objeto a una velocidad de 60 metros por segundo, ¿con qué velocidad va a impactar al mismo nivel? Con los mismos 60 metros por segundo de velocidad. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, las balas perdidas resultan peligrosas, porque prácticamente van a volver al punto de lanzamiento o al mismo nivel de lanzamiento con la misma velocidad que se ha lanzado, ¿no? Entonces, es otra característica que nos va a servir, por ejemplo, para cuando el movimiento parabólico no sea completo. ¿Qué tal si he lanzado desde aquí un objeto, pero no termina de caer al suelo? Pónganse que algo se ha atravesado y termina impactando en este punto. ¿Cómo puedo calcular la velocidad de impacto, la altura? Voy a tener que trabajar con el tramo que es completo, con el tramo de subida, ¿no? Entonces, esas consideraciones no debemos de olvidarlas. Ahora, respecto a lo que es las componentes rectangulares de mi vector velocidad, en el eje de las X ya hemos dicho, su velocidad va a ser constante en cualquier punto. En cualquier punto de la parábola, la velocidad en X va a ser la misma. Puede ser este punto que compare con este otro punto, o con el punto de impacto. La velocidad en X jamás va a variar, pero la velocidad en Y sí, ¿no ve? ¿Y dónde va a alcanzar su valor máximo? En el punto de lanzamiento y en el punto de impacto. Y su valor mínimo lo vamos a encontrar en el punto más alto alcanzado por el proyectil. En esta otra gráfica podemos observar claramente eso. Este es el vector velocidad inicial y estas son sus componentes rectangulares. A qué velocidad se mueve en X y a qué velocidad se mueve en Y. Podemos observar que el vector tiene un módulo mayor en el punto de lanzamiento. Se va reduciendo y en el punto 0, ¿cuánto vale la velocidad en Y? 0. Pero no estoy diciendo que no tiene velocidad. En Y vale 0, pero en X sigue teniendo la misma velocidad que tenía a un inicio, ¿no? Entonces nunca va a variar ni en el punto más alto. Y ahora, si es que se nos pide, por ejemplo, hallar la velocidad en un determinado punto, lo único que vamos a tener que hacer es básicamente usar trigonometría. La componente en X nunca va a variar. Calcular la componente en Y, emplear trigonometría y calcular el vector resultante para el punto que se nos pida. Esas son las consideraciones que nosotros debemos de tener antes de resolver lo que son problemas de movimiento parabólico. Espero que haya quedado claro y nos vemos hasta un próximo video donde estemos resolviendo ejercicios de movimiento parabólico.